Estimados amigos, durante estos días he tenido cientos de personas que me han llamado para pedirme que yo opine sobre lo que ha acontecido recientemente en el país. Yo he estado pensando, repensando qué es lo que yo puedo decir. Y realmente me doy cuenta que opinar sobre la coyuntura, sobre lo que acontece en un momento determinado, es como tirarle una veladura, una cortinita de humo a lo que es el fondo de lo que en el país está aconteciendo. Hoy todo se centra en acusaciones entre unos que le llaman el pacto de corruptos y a los otros a los que le llaman el pacto de terroristas. Y pareciera como que solo eso existe en el país, y eso no es cierto. En el país sabemos miles de gente, millones de gente que no estamos incluidos en ninguno de los dos grupos. Ni en estos, ni en ningún otro grupo. Luego pareciera como que uno de los grupos que acusa al otro fueran niños de primera comunión que jamás han hecho nada y que son tan bonitos, tan puros y tan angelicales que tienen derecho para acusar al otro grupo en la forma que lo hace. Nosotros hemos caído en Guatemala en una serie de hipocresías y hemos envuelto la realidad nacional, que es trágica, la realidad nacional que es lacerante, que cada día seguimos nosotros encabezando todas las encuestas mundiales de pobreza, las encuestas mundiales de violencia, las encuestas mundiales de impunidad, y muchos cuelgan medallas ellos mismos diciendo que ya no existe eso, que ya no existe esa impunidad, que ya no existe esa cuestión, y otros se dan golpes de pecho, pero el país sigue igual y sigue peor. Pareciera como que a veces como que fueran cepas de delincuentes los que se pelean entre sí. La cepa de los narcotraficantes con la cepa de la delincuencia común, con la de las maras, con la del crimen organizado, con los que están extirpando los recursos del Estado, pero que ellos se creen perfectos, pero todos los demás son corruptos. Señores, así el país no va a llegar a ninguna parte. Y nosotros no podemos seguir estudiando las coyunturas, solo las coyunturas, démonos cuenta. Lo que hubo en el Congreso de la República es una lucha de poder. Lo que hay todos los días en Guatemala es una lucha de poder. Y la lucha de poder se da donde el poder se ejerce. Desgraciadamente en nuestro país el poder se ha venido ejerciendo desde el poder judicial. Ahora el presidente piensa en una cosa y le meten un amparo porque está pensando. Eso no puede ser. La Corte de Constitucionalidad veta una ley sin tener autorización para hacerlo. Quien debe y puede vetar la ley es el Ejecutivo, jamás la Corte de Constitucionalidad. Si hay un vicio constitucional en una ley, hay un procedimiento para ventilar ese juicio y corregirlo. Pero todo el mundo se cree que ellos son los perfectos. Entonces hemos llevado ¿a dónde? A llevar una lucha de poder a donde el poder está. ¿Y dónde está el poder ahora? En el Poder Judicial, que se ha intronizado en ese Poder Judicial a través de un sistema de terror. Porque amenazan, porque hacen capturas selectivas, porque llevan adelante una política de condicionar las acciones de los diputados, del Ejecutivo, etc. Y entonces ahí es donde se está concentrando la lucha de poder. Yo le dije a la señora Telma Aldana y le advertí al señor Iván Velázquez que estaban cometiendo un crimen al politizar la justicia en Guatemala. Porque cuando se politiza la justicia se pierde la objetividad del derecho. Y esto le ha dado base a los grupos que están incrustados en el Ejecutivo
o que están incrustados en el Congreso a dar una lucha política. ¿Por qué? Porque ¿dónde se empezó la lucha política en el Poder Judicial? Quisieron trasladar incluso la lucha de la montaña reivindicativa por los derechos, etcétera, etcétera, la lucha por los derechos humanos, la lucha por el control, todo esto lo han querido llevar no al plano político, sino al plano judicial. Y nos hemos equivocado. Hoy no tenemos justicia, porque quien diga que estamos mejor hoy en la justicia que como estábamos en el pasado es una farsa. La justicia está igual, la impunidad está igual, es peor. Sí, es cierto, tenemos un montón de gente presa, pero el crimen sigue igual. Pero los abusos siguen igual. Al pueblo lo matan por donde quieran. Las maras cortan cabezas y las tiran en las barriadas. ¿Y el pueblo qué? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Por qué? Porque estamos tras una lucha de poder y cada quien está en su agenda propia. Los señores del Ejecutivo no están involucrados en una agenda de desarrollo o una agenda para controlar la inseguridad y para solventar los casos de la pobreza. Están obviamente involucrados en una agenda de lucha por el poder. Lo mismo está pasando en el Congreso. Lucha por el poder permanente y la agenda nacional no existe. Igual está pasando en el Poder Judicial. Lucha por el poder, pero sin una agenda nacional. A mí me gustaría preguntarle a estos tres grupos, bueno, ¿y la inseguridad qué? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para que las maras no sigan intimidando al pueblo de Guatemala? Para que la gente pueda caminar libremente en una camioneta. ¿Qué es lo que se está haciendo? Si nosotros dijéramos, miren, la impunidad en el país paró. Ahora la gente está siendo más respetuosa de la ley. Pero no, ahora lo que hay es una rebeldía. Y ahora ya dicen, bueno, estos son los que pueden perseguir al crimen. ¿Y de qué nos sirve que metan a la cárcel a 4, que los tengan 2 años presos, 3 años presos, que no les abran juicio y que después salgan libres? No es correcto que un sistema acusatorio, por ejemplo, en el caso mío, tenga 25 años sin presentar una prueba y que todavía mantenga una persecución. Eso es absurdo. En cualquier parte del mundo es absurdo. Para presentar las pruebas se necesitan 3 meses, 5 meses, y si no hay pruebas, el principio de presunción de inocencia debe privar. Pero como todos esos elementos de derecho se los han pasado por el arco del triunfo, como dicen vulgarmente, entonces nos hemos quedado sin respeto a la justicia. Ahora, esos que ejercen la justicia de esa manera, se quieren decir que ellos son los Quijotes. Ellos son los grandes defensores de la justicia. No, porque cuando uno los rasca un poquito, ellos están obedeciendo a intereses económicos que los mandan, intereses económicos que los tienen cooptados. Y lo mismo pasa con el Congreso y lo mismo pasa con el Ejecutivo. Pero la lucha de poder por los diferentes intereses, por esas diferentes cepas que se manifiestan en cada uno de los lugares, es la que nos tiene a los guatemaltecos sin una agenda de país. No podemos seguir así. La comunidad internacional nos ve con mucha preocupación, porque es un país sin destino, es un país sin visión, es un país sin misión, es un país que no sabe a dónde va, está agotado, está atrapado en las coyunturas. Yo creo que los guatemaltecos, hoy me decía una persona a mí, hay que llamar a una constituyente. Yo le pregunté, ¿qué constituyente? ¿Quiénes van a ser los diputados? ¿Cuáles son los partidos que van a postular a los diputados? Si me puede responder esas preguntas, yo le voy a decir qué tipo de constituyente vamos a tener. En tanto nosotros no nos demos cuenta que estamos realmente haciéndole frente a grupos deshonestos que tienen controlado el poder en forma anómala, no es democrática.
Nadie puede decir que lo que nosotros tenemos en Guatemala es una democracia. Lo que nosotros tenemos en Guatemala es una autocracia. Las agendas propias de cada una de las personas impiden tener una agenda de país. Y esto nos consolida, entendámoslo bien. Si no nos ponemos de acuerdo en qué queremos hacer con nuestro país, vamos a tener más inseguridad y más pobreza. Y de esto hay que salir, independientemente de lo que pase en la agenda política de cada uno de estos grupos. Señores, no pueden ustedes a través de las coyunturas seguir manipulando la conciencia nacional para defender sus privilegios, para evitar que se les persiga, etc. Miren, el pueblo de Guatemala realmente quiere que haya castigo de los delincuentes. El pueblo de Guatemala realmente, por lo que yo puedo percibir, quiere que pare ya toda esta cadena de abusos que se dan en el país. Pero, señores, esto no se va a poder si cada grupo de poder quiere justificar su agenda muy particular en contra de la agenda de país y en contra del bien común. Miren, no importa si ahora le están dando 1.800 millones de dólares al MP. Antes le daban 1.000 y en tiempo Colón 600. Pero la cosa sigue igual. ¿Por qué? Por el concepto de quienes manejan la institución. Quizá con la mitad de presupuesto se podría hacer más. Si en lugar de estar haciendo política y llevar a cabo todo el potencial investigativo y represivo de esa institución, llevarlo a una justicia estratégica, se estuviera llevando a una justicia que garantizara la seguridad del pueblo de Guatemala y el establecimiento de patrones de justicia y de derecho correcto. Guatemaltecos, si queremos nosotros tener un país diferente, no pensemos en las coyunturas, exijámosles a estos que han usurpado las diferentes posiciones o que las tienen legalmente, exijámoslos que nos hagan una propuesta de una agenda de país. Una agenda que nos deje ver hacia dónde vamos. Una agenda que marque un horizonte y que diga cómo lo vamos a alcanzar. De otra forma, nos agotaremos en cada coyuntura, nos pelearemos en cada coyuntura, los niños de primera comunión de cada una de las cepas delincuenciales van a acusar a las otras y el pueblo de Guatemala va a tenérsela que tragar, de acuerdo a quien tenga más posibilidades de hacerlo. Esa es la realidad. Con toda sinceridad, guatemaltecos, pidámosle a Dios que nos ilumine y que nos dé un camino correcto para poder ponernos de acuerdo en una agenda de país y poder solventar los problemas que el pueblo tiene, no los problemas de las élites ni de las cepas delincuenciales. Muchas gracias.